Y vamos a buscar Jueces, capítulo 9. Y como es una lectura larga, pues vámonos de 6 en 6. Jueces 9, de 6 en 6. Y comenzamos con Carlos. Abimelec, hijo de Jeroboam, fue a Siquem, a los hermanos de su madre. Jueces 9, ¿qué perdón? Desde el 1. Abimelec, hijo de Jeroboam, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem: ¿qué os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem. Todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. ¿Sigo yo? Sí. Y no voy a poder leer. Ok, Entonces, Pablo. 6, ¿verdad? 6 versículos. 7. Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte Güelzim y le gritó bien fuerte: escuchen, habitantes de Siquem, para que Dios los escuche a ustedes. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: he de renunciar a dar mi aceite con el cual se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Después los árboles dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿he de dejar mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungen por rey sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Ahora pues, si ustedes han procedido con verdad e integridad al hacer rey a Abimelec, y se han procedido bien con Jeroboam y su casa, y se han procedido con él como él merecía, pues mi padre peleó por ustedes y arriesgó su vida y los libró de la mano de Madián. Pero ustedes se han rebelado hoy contra la casa de mi padre y han matado a sus hijos, 70 hombres, sobre una piedra, y han hecho rey sobre los habitantes de Siquem a Abimelec, el hijo de su sierva, porque es pariente de ustedes. Si han pues procedido hoy en verdad e integridad para con Jeroboam y su casa, regocíjense en Abimelec y que él también se regocije en ustedes. Y si no, salga fuego de Abimelec y consuma a los habitantes de Siquem y de Bet Milo. Y salga fuego de los habitantes de Siquem y de Bet Milo y consuma a Abimelec. Entonces Jotam escapó y huyó y se fue a Beer y permaneció allí a causa de su hermano Abimelec. Abimelec reinó 3 años sobre Israel, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los habitantes de Siquem, y los habitantes de Siquem procedieron pérfidamente con Abimelec, para que viniera la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam, y recayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelec, que los mató,
y sobre los habitantes de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul, ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira. Entonces envió en secreto mensajeros a Abimelech, diciéndole: Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han llegado a Siquem y están incitando a la ciudad contra ti. Ahora bien, levántense tú y tus hombres durante la noche y pónganse al acecho en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, lánzate contra la ciudad. Cuando Gaal y sus hombres salgan contra ti, haz lo que más te convenga. Así que Abimelech y todo su ejército se levantaron de noche y se pusieron al acecho cerca de Siquem, divididos en 4 compañías. Gaal, hijo de Ebed, había salido y estaba de pie en la entrada de la puerta de la ciudad, precisamente cuando Abimelech y sus soldados salían de donde estaban al acecho. Cuando Gaal los vio, dijo a Zebul: mira, viene bajando gente desde las cumbres de las colinas, confundes con gente las sombras de las colinas, respondió Zebul. ¿Ya no? Sí. Pero Gaal volvió a hablar y dijo: veo gente que baja de la parte más alta de la tierra, y una compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul le dijo: ¿dónde está ahora tu jactancia con la cual decías: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este pueblo que despreciabas? Ahora pues, sal y pelea contra él. Y salió Gaal delante de los habitantes de Siquem y peleó contra Abimelech. Abimelech lo persiguió, pero Gaal huyó delante de él. Y muchos cayeron heridos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, pero Zebul expulsó a Gaal y sus parientes para que no se quedaran en Siquem. Al día siguiente, el pueblo salió al campo y se lo hicieron saber a Abimelech. Y él tomó a su gente, la dividió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Cuando miró y vio al pueblo salir de la ciudad, se levantó contra ellos y los mató. Entonces Abimelech y la compañía que estaba con él se lanzaron con ímpetu y se situaron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Y peleó Abimelech contra la ciudad todo aquel día, capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella. Entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal. Al oír esto, todos los habitantes de la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo de El Berit. Y le informaron a Abimelech que todos los habitantes de la torre de Siquem estaban reunidos. Abimelech subió entonces al monte Salmón, él y toda la gente que estaba con él, y tomando Abimelech un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles, la levantó y la puso sobre su hombro, y dijo a la gente que estaba con él: lo que me han visto hacer, apresúrense y hagan lo mismo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza. De modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres.
Después Abimelech se fue a Tebas y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre. Vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelech estaba muerto, regresaron a sus casas. Fue así como Dios castigó a Abimelech por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Además, Dios hizo que los hombres de Siquem pagaran por toda su maldad. Así cayó sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubal. Amén. Estaba más violento que ahora. Sí, que va a terminar. Lo bueno de la Biblia es que no te esconden las cosas que pasaban. Y lo siguiente es el prefacio de mi libro Introducción a la Biblia. La Biblia contiene los pensamientos de Dios, la condición del hombre, el camino a la salvación, el triste fin de los pecadores y la dicha de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos irresistibles, sus historias ciertas, sus decisiones inmutables. Y como decía uno de sus estudiosos, léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento que nutre y consuelo para animarte. Es el mapa de los viajeros, la brújula del piloto, la espada del soldado, la regla de conducta del cristiano y un manual para vivir de manera plena. En ella vemos el paraíso restaurado, el cielo abierto y el velo descorrido acerca del infierno. El Mesías es el tema principal, nuestro bien, su propósito, y la gloria de Dios, su fin. Léela despacio, frecuentemente y con oración, porque es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Recompensa el empeño puesto en su lectura y condena a todos aquellos que tienen en poco su sagrado contenido. Es el libro de los libros, el libro de Dios, la revelación de Dios al hombre. Y eso lo puse en el prefacio. Y cuando busqué de quién era, es anónimo. Dios se reveló a sí mismo mediante la palabra que fue escrita y preservada. Las escrituras son de hecho la palabra escrita de Dios, la cual es verdadera, digna de fe y tiene autoridad divina sobre los hombres. La autoridad de la Biblia es entonces la autoridad de la gracia de Dios puesta a nuestro alcance por medio del Mesías. La gracia que liberta de la culpa y de la servidumbre del pecado. Por lo anterior, la Biblia ha de ser la norma decisiva para determinar nuestro concepto de Dios según lo que Él ha revelado de sí mismo, las doctrinas de nuestra fe cristiana, las costumbres y prácticas que forman nuestra vida cristiana, es decir, ética y cultura, las relaciones y actividades de nuestras iglesias. Y los que tienen una Biblia en la mano, ahora tomen su Biblia y estréchenla con su mano y pregúntense a sí mismo, ¿qué es lo que estoy estrechando? La respuesta a esta pregunta no es la que se expresa con palabras. La respuesta es dada por una vida de compromiso. Es la que determinará si en verdad estás listo o no para aprender el cómo estudiarla. Y pregunto, ¿crees que este libro que estás estrechando en tu mano es la palabra de Dios? Tu respuesta es fundamental, pues implica un compromiso de por vida. Aquel libro que estrechas con tu mano es la palabra de Dios y por ende debe ser tu única norma de fe y conducta. Considera las implicaciones siguientes. Dado que este libro es la palabra de Dios, esto significa que Dios
ha elegido revelarse a sí mismo y su plan para los seres humanos, de manera tal que sea posible estudiar y aprender más de Él y de su obra en el mundo. Dado que este libro es la palabra de Dios, seguramente es el libro más importante en mi biblioteca personal y de cualquier otra biblioteca en el mundo entero. Y por si fuera poco, es el libro más traducido a nivel mundial. Dado que este libro es la palabra de Dios, yo no tengo que depender de visiones o sueños durante la noche para determinar lo que Dios quiere. No necesito de una experiencia subjetiva para guiarme, ya que existe un registro al cual puedo acudir una y otra vez para tener seguridad y ser iluminado continuamente. Dado que este libro es la palabra de Dios, cualquier esfuerzo que haga para aprender sus verdades vale la pena. Y ahora veamos algunas cosas que muchos que dicen tener a la Biblia como su única norma de fe y conducta han creído a lo largo de la historia. El mensaje se titula ¿Eso dice la Biblia? El primer punto fue la voluntad de Dios. Lucas 22, 41 al 42. Amén. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y en griego la palabra voluntad es telima, deseo, anhelo, propósito, voluntad, decisión, intento. Y los teólogos ven tres aspectos diferentes de la voluntad de Dios en la Biblia: su voluntad soberana, decretiva; su voluntad revelada, preceptiva; y su voluntad disposicional. La voluntad soberana o decretiva de Dios se puede dividir en su voluntad eficaz y su voluntad permisiva. Es necesario que entendamos que Dios no hace directamente que todo suceda. Algunos de sus decretos contribuyen directamente al cumplimiento de su deseo, pero otros son permisivos, permiten un cumplimiento indirecto del deseo de Dios. Ayer discutía con otro pastor de lo que había dicho otro pastor, que además estaba diciendo mal la primera ley de la termodinámica. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y el pastor con el que estaba discutiendo decía: no es cierto, porque Dios creó de la nada. Entonces la materia sí se crea. Y tiene razón hasta el momento de Génesis 1. Pero una vez que Dios creó la materia, echó a andar las leyes que rigen el universo. Y a partir de ese momento, la primera ley de la termodinámica entra en función. Entonces, Dios no hace directamente que todo suceda, pero algunos de sus decretos contribuyen a que esto se vaya cumpliendo. Dentro de su voluntad soberana, Él permite que sucedan muchas cosas que no le agradan. Como ejemplo, piensa en lo que vivió José, y en que Dios podía haber intervenido en cualquier momento, pero al no hacerlo, se alcanzó un bien mayor. ¿Sí? Si rescata a José desde el principio, no lo venden, no llega a Egipto, no tiene que pasar por todo el rollo de la esposa de Potifar, no acaba en la cárcel, pero tampoco hubiera sido el segundo de Faraón. Y cuando vino la hambruna, pues su familia, Egipto y demás, se hubieran muerto de hambre. La voluntad revelada o preceptiva de Dios, es decir, lo que quiere que hagamos o no hagamos, no está oculta. Nos ha sido revelada en las Escrituras. Primera a los Corintios 6, 18. A ver. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Amén.
A ver, adolescente, ¿podrás fornicar? Pues yo creo que no. La Biblia dice que no lo hagas. A ver, tú que estás casado, ¿puedes cometer adulterio? Pues yo creo que no. La Biblia dice que no lo hagas. Tú que practicas la homosexualidad, ¿estás en libertad de hacerlo? Pues yo creo que no. La Biblia dice que no lo hagas. Efesios 4, 17 al 18. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Entonces, obviamente, si no has nacido de nuevo, pues no has entendido que no puedes fornicar, que no puedes practicar la homosexualidad, que no puedes adulterar y una serie de cosas que Dios ha dicho que no le agradan. Miqueas 6:8. Amén. No lo encuentro. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Amén. Facilito, 3 cosas nada más. Hechos 3:19. Amén. Bien. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si no te arrepientes de tus pecados, si no es ante un cura, es ante Dios, pues tus pecados no son perdonados. Sigues muerto en ellos. Hechos 1:7 al 8. No les Sí, toca a que- ustedes conocer la hora ni el momento determinados para la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán el poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y mi otra cita favorita, Mateo 28, 18 al 20. Ya no tenemos ni saber. Acercándose, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ay, ¿tendré que cumplir la gran comisión? ¿Tendré que hacer discípulos? ¿Tendré que ser testigo? Pues la Biblia te lo está diciendo, es una orden. Ah, pero te encanta decir, tú prometiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, es un cheque en blanco. Todo lo que está antes, si no lo cumples, ¿cómo reclamas? Estamos obligados a obedecer la voluntad revelada o preceptiva de Dios. Sin embargo, tenemos la capacidad de desobedecer, como hizo el ser humano en el jardín del Edén. Solamente tenía una ley, solamente tenía una orden. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas. Y desobedeció. Tenemos la voluntad disposicional de Dios. Tiene que ver con su actitud. ¿Es lo que le agrada o desagrada? Por ejemplo, Él desea que los perdidos se salven. Si no fuera así, no habría enviado al Salvador. No se habría encarnado, despojándose de sus atributos divinos. Juan 3, 16 al 21. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hasta Hasta el 21. Ay, Sí, porque nada se queda siempre en Juan 3, 16, pero ¿qué sigue diciendo? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios.
Amén. Primera Timoteo 2, 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿Dios quiere que todos se salven? ¿Se van a salvar todos? No. Porque había un solo mediador, pues les encanta buscar una bola de caminos que no son los que Dios marcó. Primera Timoteo 3:16. Amén. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Juan 1:14. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Okay, el misterio de la piedad, Él se encarnó, y vean Filipenses 2 del 5 al 11. Amén. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Sin embargo, no todos se salvarán. Vean Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Mateo 22:14. Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. De nuevo dice muchos. Marcos 10:45. Amén. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Y Marcos 14:24. Amén. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Que por muchos es derramada, no por todos. Y esa es la diferencia entre la voluntad disposicional de Dios. Él quiere que todos se salven, pero permite en su voluntad permisiva que el ser humano elija. En síntesis, la voluntad de Dios involucra tres aspectos. La voluntad soberana que se revela en sus decretos inmutables. La voluntad revelada contenida en sus preceptos, que nos fueron dados para que caminemos en santidad. Y la voluntad disposicional, que es su actitud. Ahora dime, ¿dónde dice la Biblia que la hoja del árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios? Puedes usar la concordancia que quieras, lo puedes googlear. Si lo googleas te va a ir mejor y no lo vas a encontrar. Pero si buscas en el capítulo 3
de la segunda parte del Quijote podrás leer: por Dios, señor, dijo Sancho, la isla que yo gobernase con los años que tengo, no la gobernaré con los años de Matusalén. El daño está en que la dicha ínsula se entretiene. No sé dónde, y no ha en faltarme a mí el caletre para gobernarla. Encomendarlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien y quizás mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Así que no dice la Biblia, dice Don Miguel de Cervantes Saavedra. Pero si tú crees que la Biblia lo dice, dame la cita. Segundo punto, es por el esfuerzo humano. Efesios 2, del 1 al 10. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. La congregación de Éfeso era mixta. Estaba formada tanto por judíos como por gentiles. Y recuerda, cada vez que Pablo llegaba a un lugar, primero iba a la sinagoga, en donde anunciaba a Jesús de Nazaret como el Mesías, lo que provocaba reacciones encontradas. Una minoría de judíos llegaba a creer en el mensaje de Pablo y aceptaba a Jesús como su Salvador, pero la mayoría no lo hacía. Por lo que Pablo y los judíos conversos tenían que encontrar un lugar para reunirse a adorar. Así se formaba una nueva congregación, con un núcleo de creyentes judíos, quienes estaban bien versados en las Escrituras. En ese momento no existía lo que llamamos el Nuevo Testamento. Se estaba viviendo. Cuando la congregación crecía, se debía principalmente a los gentiles, gente del pueblo, a quienes los judíos cristianos compartían a su Salvador, al que acababan de conocer. Esas congregaciones pronto se volvieron predominantemente gentiles, pero conservaban el liderazgo de la minoría judía, la cual estaba bien versada en las escrituras del Antiguo Testamento. En México hoy sucede algo similar. Somos relativamente pocos los que hemos nacido en lo que se ha llegado a llamar cuna cristiana. Lo que he dicho sea de paso, no es una garantía para ser salvo. Más bien es un arma de dos filos, pues al conocer las Escrituras desde el vientre de nuestra madre y haber recibido instrucción en los distintos departamentos de la escuela dominical, no se puede alegar ignorancia cuando se desobedece. Como puede hacerlo cualquiera de nuestros vecinos que se ha criado en una religión sumamente permisiva, en la que basta con confesarse una vez al año, recibir los llamados santos óleos o esperar que unas misas disminuyan el tiempo de purificación pasado en un lugar inventado en el siglo VI de nuestra era, el purgatorio, aunque el desconocimiento de lo que dice la Biblia no es una excusa
que sea válida para salir bien librado. Como lo dijo Pablo, por más que alguien se llegase a esforzar para ser salvo, no puede lograrlo. La salvación es un regalo de Dios. No es un premio por las cosas buenas, sino por haber depositado la fe en que el sacrificio vicario de Cristo, y vicario significa en lugar de, aquel que está como sustituto, que no es el Papa, es el Espíritu Santo, es suficiente paga por todos nuestros pecados. Dios nos salva por su gracia cuando creemos. Romanos 10 del 8 al 11. ¿Quién lo tiene? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Amén. Y así es como las buenas obras que se llegan a hacer no son para ganar la salvación, sino la consecuencia de haber sido salvados. No hay ningún mérito en eso, pues Dios ya las había preparado para que las hiciésemos. Sin embargo, hay muchos que dicen ser cristianos que repiten la sentencia popular. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero la Biblia no enseña eso. Y no está escrito en ella, sino que proviene del dicho, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, que se hizo popular por su inclusión en una edición de 1736 de Benjamin Franklin en el Poor Richard's Almanac, el almanaque del pobre Richard. No obstante, tal frase es mucho más antigua, y Franklin seguramente la tomó de la fábula de Esopo, que vivió del 600 al 564 a.C., Hércules y el carretero. En esta fábula, una carreta está irremediablemente atascada en el lodo. Pidiendo ayuda a Hércules, se le dice al carretero, levántate y pon tu hombro en la rueda. Los dioses ayudan a los que se ayudan a sí mismos. ¿Cómo es posible que quienes se dicen ser cristianos crean que este dicho es una enseñanza bíblica? Quizás se deba a nuestro contexto cultural, en el que se nos ha enseñado a salir adelante por nuestros propios medios. No es de extrañar que las historias de los desvalidos que triunfan con el sudor de su frente y la buena suerte sean tan populares. Hay iglesias en las que enseñan que si se tuviera más fe, los resultados serían diferentes. Pero no es así. El tamaño de fe no importa, sino en quién se deposita. Lucas 17, 5 al 6. Amén. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar, y les obedecería. Amén. Marcos 9, 21 al 23. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. ¿Lo sigo? Al 23. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi falta de fe. Ajá. ¿Cómo que sí puedes? Dice, y el padre del chavo se puso las pilas, dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Uy, tenía una fe enorme.
Jesús les dijo, del tamaño de un grano de mostaza es más que suficiente. Y rabinos del siglo VI tenían la teoría de que todo el universo había salido de algo tan pequeño como un grano de mostaza. Así que cuando vino la teoría del Big Bang, los judíos ya habían dicho algo mucho antes que eso. Entonces, una declaración como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, pretende que ganamos el favor de Dios a través de nuestro comportamiento, por mérito propio. Pero las Escrituras cuentan una historia completamente diferente. Y si sigues creyendo que la Biblia dice algo por el estilo, dame la cita. Y ahí viene otra que les va a reencantar. Los mandatarios son la autoridad. Daniel 2, 19 al 22. Amén. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Amén. Y quita puede usarse también como remover. Y de hecho en el original viene como si fuera un participio, removido. Y lo mismo, rey es Melech, que es monarca, la cabeza gubernamental de un reino. Y recordemos que antiguamente el rey solía ser una autoridad política, social, religiosa y militar. Y la palabra que utiliza para poner es cum, levantar, establecer, confirmar, y también viene en participio, confirmado. Un hombre llamado Jean Bodin vivió en 1530 a 1596, y este era un teórico político francés, curiosamente influenciado por Calvino. Y parte del pensamiento de Calvino era, las autoridades políticas reciben su poder directamente de Dios y en virtud de ello son llamados vicarios suyos, lugartenientes, sus representantes en el gobierno civil. Bueno, Jean Bodin defendía el derecho divino de los reyes. Según él, la autoridad de un rey para gobernar proviene de la voluntad de la deidad del pueblo que gobierna. Así que si es Baal el que gobierna, es la voluntad de Baal. Entonces, dependiendo de la deidad del pueblo, es la voluntad de esa deidad. Y no de ninguna autoridad temporal, ni siquiera de la voluntad de sus súbditos, ni de ningún testamento. En la Edad Media, la idea de que Dios le había otorgado poder terrenal al monarca, así como le había dado autoridad espiritual y poder a la Iglesia romana, especialmente al Papa, ya era un concepto bien conocido, mucho antes de que los escritores posteriores acuñaran el término derecho divino de los reyes y lo emplearan como teoría en la ciencia política. Recuerda la doctrina de las dos espadas, y si no la recuerdas, busca en el 2021, en mi blog, hay un sermón que se llama así, las dos espadas, la doctrina de las dos espadas, que se entiende como la justificación de la superioridad de la potestad espiritual del Papa sobre la temporal del emperador. Fue formulada por Gelasio en una carta dirigida al emperador Anastasio I. Anastasio I fue del 491 al 518. Bueno, Ricardo I de Inglaterra, mejor conocido como Ricardo Corazón de León, declaró en su juicio durante la dieta de Speyer en 1193, nací en un rango que no reconoce a ningún superior sino a Dios.
ante quien solamente soy responsable de mis acciones. Pero son tan puras y honorables que voluntaria y alegremente rindo cuenta de ellas al mundo entero. Fue el primero en usar el lema Dieu et mon droit, Dios y mi derecho, que sigue siendo el lema del monarca del Reino Unido. Busquen el escudo del rey de Inglaterra y van a encontrar que dice ahí eso. Con el surgimiento de los Estados-nación y la reforma protestante a finales del siglo XVI, la teoría del derecho divino justificó la autoridad absoluta del rey en asuntos políticos y espirituales. Y aunque hoy la gran mayoría de los cristianos no vivimos bajo una monarquía en la que el rey es la autoridad, ni siquiera los ingleses, y mucho menos en el Imperio Romano que le tocó vivir a Pablo y a los demás autores del Nuevo Testamento, se sigue creyendo que los mandatarios son la autoridad. Pero en una democracia no es así. Conforme a la Academia de la Lengua Mexicana, mandatario es un vocablo de naturaleza jurídica o forense, que se relaciona directamente con otra voz de la misma índole, mandato, que, conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa contrato consensual por el que una de las partes confía su representación personal o la gestión o desempeño de uno más o más negocios a la otra que lo toma a su cargo. Así se entiende que la voz mandatario tenga como única acepción la de personas que, en virtud del contrato consensual llamado mandato, acepta del mandante el representarle personalmente en la gestión o desempeño de uno o más negocios. Yo estaba oyendo una entrevista que le hizo Broso al primer director del IFE. Y me encantó porque este hombre dijo, la democracia tiene dos características. Una es que nosotros elegimos quién nos va a coordinar. Y la otra es que si no nos gusta su trabajo, tenemos todo el derecho de quitarlo. Así que en una democracia, por incipiente que sea, la autoridad reside en nosotros, la gente, we the people, dirán en inglés. No en los mandatarios, porque por definición la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Los mandatarios están para ser mandados. Romanos 13 del 1 al 5. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pero no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están por infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Tito 3:1. Amén. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Amén. Primera de Pedro 2, 13 al 16. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad,
sino que viven como siervos de Dios. ¿Hasta acá? 16. Ya. Te recuerdo que tanto Pablo como Pedro vivían bajo el imperio romano. ¿Quién eligió a César como emperador? Estos 3 versículos que leímos han sido para muchos una barrera infranqueable para poder presentar posiciones críticas ante gobiernos, para enfrentarse a decisiones de organismos públicos, para tener una participación política responsable o para introducirse siquiera en los caminos de la política. Los bautistas tenemos el principio político que dice una iglesia separada del Estado. Sí, pero es para que el Estado no esté gobernando a la iglesia. Es para que la iglesia no esté gobernando al Estado. Eso es la separación. No significa que no puedas participar en política. Aunque en México, conforme a la ley de asociaciones religiosas y culto público, ningún ministro de culto puede participar en política a menos de que haya renunciado a su ministerio 5 años antes. Lo que los obispos católicos están haciendo, está violando la ley de asociaciones religiosas. Sí, muy bien por ellos que quieren conservar la paz. A causa de, haciendo que los narcos se pongan de acuerdo con los otros narcos, que cada quien siga robando, matando, asesinando y haciendo lo que se le pega la gana en su territorio. Pero pues no se peleen entre ustedes. El razonamiento al que se ha llegado es: tenemos el mandato de someternos a los gobernantes, porque esos gobernantes, sean buenos o malos, corruptos o no, violentos o no, respetuosos de los derechos humanos o no, o injustos o justos, han sido establecidos por Dios. Y hay que someterse a ellos, porque si nos enfrentamos, nos estamos resistiendo a lo establecido por Dios y acarreamos condenación. Las palabras utilizadas en estos textos para autoridad es exousia, facultad, potestad, derecho, libertad de escoger, capacidad, habilidad, poder gubernamental, gobierno. Y también viene arjón, que habla de ser el primero en rango o poder. Puede traducirse como principal, príncipe, soberano, gobernante, hombre principal, magistrado, autoridad. Y luego hay una palabra bien difícil de pronunciar, ktisis, que es creación, institución, estructura social humana. Y cuando habla del rey, utiliza basileps, rey gobernador. Para soberano, gobernador o procurador romano, utiliza higemón. Y cuando se habla de las autoridades superiores y autoridad, el término utilizado es exousia. Y este término no describe a la persona, al gobernante que ejerce la autoridad, sino a la institución de la autoridad. Así que podemos parafrasear Romanos 13:1 diciendo: sométase toda persona a las instituciones superiores de autoridad, porque no hay institución de autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció la existencia de la autoridad humana como un elemento de limitación de los efectos descontrolados del pecado, porque en esencia de un principio de autoridad, los más poderosos aplastarían sin limitación a los más débiles. La autoridad como institución limita el ejercicio incontrolado del poder. Muchos sugieren que todo esto ocurre bajo la voluntad perfecta de Dios, o que todos los líderes políticos, por muy corruptos o malos que sean, han sido puestos por Dios. Sin embargo, no están en lo correcto. Cuando el ser humano elige un gobernante, vean 1 Samuel 8:4-9. 8:4-9. Amén. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeron: danos un rey que nos juzgue.
Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Amén. Samuel, no te están desechando a ti. Me están desechando a mí, le dijo Dios. Entonces, cuando el ser humano elige un gobernante, estamos ante la voluntad permisiva. Pues Dios determinó respetar la libertad humana y permitirnos elegir, inclusive, si deseamos o no, tener una relación personal cercana, íntima de amor con Él. Asumir que Dios puso a los malos y perversos reyes de Israel es un error. Estos fueron la consecuencia de la forma de vivir del pueblo de Israel. Ahora, tampoco podemos decir que Hitler, Stalin, Mao Zedong o los presidentes actuales de Rusia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y varios más estuvieron o siguen estando en el poder por la voluntad de Dios. No todo lo que sucede en este mundo sucede conforme a la voluntad perfecta de Dios. Recuerda, el mundo está bajo el maligno. Y el ser humano, cuando no decide obedecer a Dios, está bajo el maligno. Una cosa es la voluntad permisiva de Dios y otra muy diferente es su voluntad perfecta. Hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de cada ser humano. Para vivir conforme a la voluntad de Dios es necesario negarse a uno mismo, renovar el entendimiento y dejar que Cristo viva a través de uno. Se requiere ser lleno del Espíritu Santo. Mateo 16, 24. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Marcos 8, 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Lucas 9, 23. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Entonces, niégate a ti mismo. Y Lucas nos amplía. No es nada más tomar tu cruz, es seguirlo cada día, es negarte a ti mismo cada día. Romanos 12, del 1 al 2. Amén. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Juan 3:30. Amén. Es necesario que Él crezca para que yo mengue. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 5:18. Amén. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Amén.
Entonces, es necesario renovar nuestro entendimiento. Es necesario que seamos llenados del Espíritu Santo. Que cada día nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Dios nos reclama que nos sujetemos al principio de autoridad. Pero lo hemos cambiado por un mandatario. Lo escrito por Daniel es una advertencia de juicio, de que cuando los gobernantes no actúan con justicia, rectitud y misericordia, Dios los quita, de una forma u otra. Vean Daniel 4, 28 al 33. En efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paso por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: Este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias del campo, comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor, lo separó de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águila. Amén. A fin de cuentas, nadie escapa al juicio divino. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces, ¿Qué es la muerte y el Hades? el Hades es donde están, vamos a llamarlo así, aunque no es un lugar físico, los muertos que no murieron en Cristo. Porque tenemos una parte donde las escrituras dicen que Jesús subió llevando cautivo a la cautividad y hizo una separación. Sabemos que el último enemigo a ser vencido es la muerte, Thanatos. La muerte entró al mundo por la desobediencia de Adán. Antes de que Adán desobedeciera, no había muerte. En el momento en que Adán desobedece, introduce la muerte. Entonces, cuando venga el juicio del trono blanco, ya no habrá más muerte ni más dolor. Todos los que están en el Hades van a ser echados al lago de fuego, al infierno. Entonces, cuando Reina Valera 60 traduce Hades como infierno, está haciendo una mala traducción. Porque el Hades no es el infierno. El Hades es... Los que no murieron en Cristo. Sí, y es una estación intermedia a lo que es la estación final para los que han sido desobedientes. Entonces, ¿qué significa esto del libro de la vida?
Si tu nombre no está en el libro de la vida porque tú nunca tomaste una decisión por Cristo, pues a la hora de que se pase lista, tú no estás ahí. Entonces, cualquiera de los que no están ahí podría decir, no, es que es injusto que a mí me mandes al infierno. ¿Tú crees que es injusto? Sí. Pásame el libro de fulano. Entonces, yo digo que si Juan hubiera vivido hoy en día, los hologramas serían pasados. Todas las veces que tuviste la oportunidad de aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal y no las tomaste. Todas las veces que desobedeciste. La paga del pecado es muerte. No, pero es que a partir de aquí me porté bien. Ajá, y todo lo demás, ¿quién lo paga? No, pero es que la paga del pecado es muerte. Todo lo que hiciste aquí, aunque a partir de este momento te hayas portado requete bien, según tú, no cuenta. Entonces, el libro de tu vida está demostrando que tú decidiste que no querías pasar la eternidad con Dios. No la vas a pasar. No es que Dios sea injusto, fue tu decisión. Y ahora vamos con los que sí hemos tomado esa decisión. Romanos 14 al 10. Amén. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Segunda a los Corintios 5, 10. ¿Por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo? Amén. Y eso no es para los que no estuvieron en el libro de la vida, esos ya fueron juzgados. Los que sí tenemos nuestro nombre en el libro de la vida, realmente el juicio del trono blanco nosotros ya lo recibimos. Fuimos declarados justos. ¿Cuándo? En el momento en que tomé una decisión por Cristo, en el momento en que lo reconocí como mi único y suficiente Salvador personal, en el momento en que acepté que Él había pagado por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Ah, ya la hice. Pues sí, ya la hiciste. Ya tienes asegurada la eternidad con Dios. Pero tus obras van a ser pasadas por fuego. Ya, la Biblia dice que hay unos que van a pasar de panzazo. Entonces, en el tribunal de Cristo es donde se va a examinar tus obras. Es donde te va a decir, mira, te di estos dones, te di estos talentos, te di estos recursos. ¿Hiciste o dejaste de hacer esto? No, Señor, pero es que la gran comisión a mí no me tocaba, eso era cosa del pastor y los misioneros. Yo no tengo el don de evangelista. Yo no soy maestro. Y recuerdo el ciego al que Jesús le devolvió la vista y le preguntaron, ¿quién te sanó? Y el ciego dijo, miren, yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Entonces lo que el Señor me está pidiendo es de que dé testimonio de Él. Lo que yo conozco de Él. Y en la medida en que voy conociendo de Él, pues yo puedo dar más testimonio. En la medida que yo camino con Él, puedo hablar más de Él, de mi experiencia que ha sido vivir con Cristo. Ahora, también implica, y sobre todo en el mundo occidental, que conozca las Escrituras. Que viviera yo en la ventana 1040, en un lugar donde los cristianos son perseguidos y no tienen acceso a la Biblia, se entiende que yo nada más me sepa unos cuantos versículos. Pero cuando yo puedo comprar una Biblia en cualquier sitio, cuando la puedo pedir por internet, dices, papacito, por favor, estudia tu Biblia. Y entonces, en el tribunal de Cristo me van a decir, esto fue lo que hiciste o dejaste de hacer. Y pues vamos a ver si pasas de panzazo u obtienes una mejor calificación. Así que lo escrito por Daniel es una advertencia de juicio. Dios nos reclama
insisto, que nos sujetemos al principio de autoridad, pero no reclama que nos sujetemos sin juicio crítico a todo mandatario que se sienta en el sillón de la autoridad. Zapata le dijo a Villa, no, esa silla vuelve loca a la gente. La Biblia dice, los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Así que a volar con tus abrazos, no balazos. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien, no para el bien de los malos. Bukele dice que los derechos humanos son para los humanos. Bukele como que de repente es muy drástico, pero en fin. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No, el miedo lo tenemos los buenos. De repente ando en la moto y dices, no puedo pasar por esta calle porque ya la cerraron. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Ve las ventanas, pues ya pones una bola de rejas. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Dice, ahora los encerrados somos los buenos. Sí. Y los malos andan haciendo lo que se les pega la gana. ¿Dónde está la autoridad? Que debe estar velando por mi bien. Que debe estar impartiendo justicia y castigando al malhechor. Por tanto, aquellos que así actúan honran la institución de la autoridad y son dignos de ejercerla. Pero cuando el gobernante infunde temor al que hace el bien, conforme a lo que leo y entiendo, debe ser destituido y su lugar debe ser ocupado por otro. Los cristianos no solo podemos, sino que debemos participar activamente en esa destitución, porque no nos estaremos oponiendo a la institución de la autoridad. Al contrario, la estaremos dignificando y estaremos apoyando los objetivos para los que fue establecida por Dios. Proteger a los buenos, no a los malos. Ejercer justicia. Por supuesto que puedes pensar diferente a mí. Y si la Biblia lo dice, dame la cita. Conclusión, el ser humano es bueno. Romanos 3, 9 al 18. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como a los que no son judíos están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, que de su lengua salen engaños. Venenos de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Jean-Jacques Rousseau vivió de 1712 a 1778. No le tocó cosechar lo que sembró. Escritor e intelectual del periodo de la Ilustración, se convirtió primero de protestante en católico y después de católico en protestante y terminó uniéndose a la corriente del iluminismo. Este es un movimiento místico que se centraba sobre todo en la iluminación interior, inspirada, según ellos, directamente por el Creador. En su novela Emilio o de la Educación, que publicó en 1762, proponía que para vivir en una sociedad más justa, el ser humano tiene que vivir el estado natural, porque el hombre es bueno por naturaleza, pero se hace malo por culpa de las instituciones sociales. Pese a su origen calvinista, él era suizo, vemos que no aceptaba que los pecadores no tienen la capacidad de hacer el bien espiritual u obrar para su propia salvación del pecado, es decir, la depravación total. Solo así se entiende que dijera que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe y lo vuelve un individualista.
Muchos creen en el llamado buen salvaje de Rousseau, pero la Biblia dice otra cosa. No hay uno que haga lo bueno. Muchos piensan que son buenos porque nunca han matado a alguien. Porque se comparan con personas malvadas como Hitler, Stalin, Mao Zedong, algún narcotraficante o algún presidente. Pero si se compararan con Jesucristo, se darían cuenta de que todos estamos reprobados y que no hay religión, por antigua o pletórica de ritos, que le pueda asegurar la vida eterna en la presencia de Dios. Pues este es un regalo al que se accede cuando uno se reconoce pecador, digno de la segunda muerte, y pide perdón, reconociendo que mediante la gracia de Dios, manifestada en el sacrificio vicario de Cristo, en la cruz, se puede tener una relación personal cercana, íntima de amor con Él, como la que el ser humano tuvo en el jardín del Edén, hasta antes de desobedecer. La Biblia no dice que el hombre es bueno por naturaleza, o que los mandatarios deben ser obedecidos ciegamente. Tampoco dice ayúdate que yo te ayudaré, ni que la hoja del árbol se mueve si no es la voluntad de Dios, ni tantas otras cosas que los analfabetos bíblicos dicen que dice. Concluyo diciendo, escudriña la Biblia y serás perfecto, capacitado para toda buena obra. Amén. Señor, pues te damos gracias porque si tenemos la Biblia es porque tú quisiste revelarte, porque tú quisiste mostrarnos quién eres y qué es lo que esperas de nosotros. Señor, pedirte que seamos fieles en compartir las buenas nuevas de salvación, en escudriñar las Escrituras para poderlas compartir con los demás. Y pedirte por aquellos que no tienen acceso a las Escrituras, que han sido engañados a través de una religión, se llame como se llame, que te puedan conocer a ti, Jesucristo, como su Salvador. Que puedan entregar su vida y seguirte a ti. Pedirte que seamos buenos testigos hasta lo último de la tierra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por las Escrituras. Gracias por lo que ellas nos enseñan. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues, amigos y hermanos de Internet, si tienes dudas, quejas, comentarios, en YouTube aparece el correo. Manda las preguntas, dudas, quejas y comentarios. Mientras tanto, si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.